I know my Lord. Saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy cerramos nuestra sección de un tema en 3 partes y vamos a meditar bajo el título El alcance de la sangre bíblicamente. El alcance de la sangre bíblicamente. Ya hemos visto el significado por Biblia que Dios mismo le da a la sangre. Hemos visto cómo aplica en base a lo que fue el día del Yom Kippur y todo el exquisito y maravilloso ceremonial, pero al mismo tiempo terrible y doloroso por la muerte del inocente y la sangre derramada. Pero ahora es necesario ver este alcance. Entre paréntesis, no quiero no decirlo, pero quiero decirlo con respeto. A veces en cuanto a la aplicación de la sangre le damos una aplicación que no corresponde. Se aplica la sangre muchas veces para lucha espiritual o guerra espiritual, como algunos le llaman. Se apela a la sangre pensando que en base a la sangre Satanás huye. Pero con todo el respeto necesario, y en el tiempo o los años que llevo estudiando por misericordia y gracia de Dios las Escrituras, no he encontrado versículo alguno que dé peso a la aplicación de la sangre en la lucha espiritual. Yo sé que alguien va a decir, pero es que en Apocalipsis, cuando se habla de la gran multitud, ¿quiénes son estos? Muchos dicen que son los que vencieron gracias a la sangre. Y es ahí donde está la confusión, solo por una mala interpretación bíblica. Significa, esos que vencieron, que creyeron al sacrificio de Cristo. Así de sencillo. Porque el sacrificio de Cristo quita el pecado. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28. Pero hoy vamos a centrar nuestra mirada en Hebreos capítulo 10, para ver que el alcance de la sangre es que sí, la sangre de Cristo es la que quita el pecado. Aproxímese a la Biblia y vaya a Hebreos capítulo 10. Entonces, por favor, apliquemos la Biblia como corresponde. Y vámonos hasta el alcance que Dios nos permita vivirla, poniéndola por obra. Pero tratemos de entenderla para enseñarla correctamente y predicarla como se debe. No hay pasaje alguno, y soy enfático, ni siquiera un versículo que se aproxime a usar la sangre para combatir en el mundo espiritual. Ahora, no me cabe duda que Satanás tiene en su memoria muy fresca y en su retina muy marcado a fuego el alcance que la sangre de Cristo tuvo. Porque el diablo, de haber sabido que en la cruz iba a estar su derrota final, habría evitado a toda costa que el Hijo de Dios llegara allá. Pero como era un plan prefijado en Dios y un propósito que se cumpliría, sin saberlo, Satanás fue usado para llevar a efecto el gran plan redentor a través de la muerte de Jesucristo y el derramamiento de su sangre. Bien, vamos a leer varios versículos. Desde el 1 al 14. Desde el 1 al 14. Y después, para ver cómo aplica, vamos a ver el Levítico capítulo 16 en el versículo 15. Me parece que se me quedó un poquito en el tintero el día de ayer, pero ahora lo vamos a ver y vamos a ver cómo se asocia. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 1 al 14.
Dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. El autor de Hebreos cita varios pasajes de los Salmos. Salmos capítulo 40, versículos 6 al 8, para que usted lo revise. Salmos capítulo 110, versículo 1. Y también nos cita Éxodo capítulo 29, versículo 38. Donde queda claramente establecido que todo lo que fue regulado por la ley en cuanto al ceremonial de la sangre y su derramamiento era solamente prototipo, sombra, una evidencia de lo que el alcance de la sangre tendría, pero ahora en Cristo, la víctima perfecta y el perfecto inocente que derramaría su sangre. No en vano, cuando el Bautista refiere palabras públicas hacia Cristo, previo al bautismo del Divino y previo a comenzar su ministerio público, dice a la letra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, 29. Y después en el 1:36 vuelve a repetir, he aquí el Cordero de Dios que quita, note por favor, quita el pecado del mundo. Porque dijimos que la sangre, en cuanto a significado, aplicación, y ahora debemos ver el alcance, la sangre cubre, quita y limpia el pecado. Pero lo que fue bajo la ley daba solamente una cobertura temporal. Pero el alcance en la sangre de Cristo sí efectivamente quitó el pecado. Es por eso que si unimos el pasaje clave de Hebreos 9 y lo asociamos a lo que sigue diciendo el escritor de Hebreos en el capítulo 10, habla de que para que se reciba una herencia tiene que haber un testamento, pero todo testamento tiene un testador, tiene uno que escribe lo que dejará de herencia. Pero para que se haga efectiva esa herencia, tiene que morir aquel que dejó el escrito. Es por eso que en Cristo la aplicación de la sangre es tremenda, porque para recibir herencia de vida eterna, dado que el sustento de la vida es la sangre misma, pero en la esfera espiritual la sangre perfecta que sí
pudo quitar el pecado es la sangre de Cristo, tenía que morir aquel que daría herencia. Por eso también dice que en Cristo somos herederos y coherederos de la gracia. Ahora, rapiditamente vamos nuevamente a Levítico, al capítulo 16, no quiero que se me quede ahí, pero al versículo 15. Mire lo que dice Hebreos capítulo 16, versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Esa es la víctima inocente. El otro macho cabrío representa la culpa que es quitada y la maldición que es arrancada. Y llevará la sangre detrás del velo adentro, al lugar santísimo. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ese gran simbolismo que hacía el sumo sacerdote en aquel tiempo allá, tanto en su momento en el santuario como en su momento en el templo, cuando ya hubo templo, pero en el lugar santísimo, que representa la plena presencia de Dios. Ahora en Cristo, su aplicación es que este sacrificio tiene un alcance tan tremendo que ya no se iba a requerir más los ceremoniales con animales, porque año tras año se repetía el ceremonial del Yom Kippur, porque solo había una cobertura temporal, no era lo definitivo, era una sombra de lo venidero, era un anticipo de lo genuino y definitivo en Cristo. Pero ahora Cristo, ministrando en sí mismo como sumo sacerdote, con la gran diferencia que el sumo sacerdote ministraba por pecados propios, pecados del sacerdocio y pecados por el pueblo, hacía el ceremonial con víctima ajena. Cristo se hizo a sí mismo la víctima propicia. Por eso vino a hacer la voluntad del Padre. El Padre le preparó cuerpo, lo hizo nacer como hombre y en actitud de esclavo, porque esa expresión "me preparaste cuerpo" significa literalmente horadaste mi oreja, rompiste mi oreja. Y esa era la idea del esclavo. A los esclavos se le ponía se le rompía la oreja y se le hacía un distintivo en el dedo gordo del pie, que significa que va a ser un siervo de Dios. La oreja horadada o rota significa que va a escuchar continuamente la voz de Dios para obedecerla. Y la idea del pie es que iba a caminar conforme a la voluntad de su amo. Y cuando se habla de que a Cristo le prepararon cuerpo, significa esas dos cosas. Iba a venir como hombre en situación de siervo de Dios para ser el cordero perfecto del sacrificio. En lo que enseña Pablo en Filipenses 2, 6 al 11. Y ahora él venía como el gran sumo sacerdote para ministrar por los pecados de todo el mundo, pero efectivos en aquellos que se rinden a la fe hacia él. Pero al mismo tiempo, él iba a ser la ofrenda perfecta. Sumo sacerdote y víctima al mismo tiempo. Pastor y cordero. Víctima y sacerdote que ofrecía víctima. Y ahora ya no iba a ser la sangre de animales, que eran un prototipo. Ahora en el cumplimiento de los tiempos perfectos de Dios, su sangre en su alcance es perfecta para quitar, literalmente quitar el pecado, para cubrirlo completamente y provocar la limpieza y purificación del alma, a fin de que el Espíritu Santo nos adopte como hijos de Dios y provoque el nuevo nacimiento para ser nuevas criaturas, limpias en la sangre de Jesús. Y dice que ahora esta ofrenda en Cristo ya no requiere que todos los años se haga, porque Él, siendo todo Dios y todo hombre,
no necesitó ministrar por pecados propios, porque Él es impecable, sin pecado. Y ahí está la virtud. Su sangre no está contaminada, su sangre es virtuosa y su sangre es suficiente. Prenda de garantía, ofrenda perfecta, hecha una vez y para siempre, sin necesidad de nuevos sacrificios. Ya no hay más derramamiento de sangre que tenga el alcance de la sangre derramada por el Señor Jesús. Por eso dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, escuche, hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso habla de la nueva posición en Cristo. Perfectos para siempre. Y nos atestigua el versículo 15, lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Está citando el escritor a Jeremías para nosotros en el capítulo 31 y versículo 33. Y después vuelve a citar a Jeremías en el mismo capítulo, pero versículo 34. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El 18 dice, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La palabra expiación tiene que ver con quitar culpas, pero la palabra remisión tiene que ver con remitir. Remitir es dejar ya sin efecto. Entonces, cuando la sangre expía, es porque perdona y quita culpas. Perdona pecado y quita culpas. Y la remisión es cuando ya queda sin efecto el daño que ese pecado causaba, que ese daño literal iba a ser la muerte. Ahora, por la muerte del inocente es libre de condenación el culpable. Ahí está el alcance de la sangre del Cordero, en este caso Cristo. Si habría que hacer otra ecuación bíblica en las matemáticas de Dios, podríamos decir que muerte por muerte es igual a vida. Y la vida es igual a la sangre por expiación. La muerte del inocente es capaz de cubrir la muerte del culpable. El inocente lleva la culpa o la culpabilidad del que realmente hizo el daño, recibe el daño ahora el inocente, y la sangre derramada es la que pone la paz entre la criatura rebelde, depravada, pecadora, y el Dios santo que había sido ofendido en su santidad. Entonces la sangre aplicada de Cristo tiene la capacidad, número uno, de ser un sacrificio único y suficiente. Número dos, ya no hay más ofrenda por el pecado, solo la suficiencia de la sangre de Jesucristo. Y número tres, estamos completos, perfectos y limpios gracias a la obra de Jesucristo el Señor. Y ya no necesitamos andar haciendo lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, quitando la vida a animalitos inocentes, porque en Cristo ya todo fue cumplido. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.